Hola y bienvenidos a la nueva sesión número 16 de Azure Support Academy. En esta sesión hablaremos de las mejores prácticas de ejecución de BCP. Como ya conocéis, tenemos múltiples métodos de exportar e importar datos desde SQL Server a Azure SQL Database. BCP o Bulk Copy Process es otro de los métodos en los que tenemos que exportar con BCP Out e importar con BCP In. BCP-out exporta los ficheros en un formato comprimido que luego podemos usar para importar. Además, una de las ventajas que tenemos con BCP es que podemos indicar cuántos registros queremos hacer un commit, reduciendo sensiblemente tanto el uso del transaction log como el TDB, evitando pues, que se llenen. Nuestra agenda para hoy consta de 4 puntos. Lo primero es hablaremos sobre el chequeo de la compatibilidad de nuestra base de datos usando Data Migration Assistant. Luego hablaremos de la prevención, hablaremos de cómo evitar llenar el archivo de transacciones y el de base de datos de TMDB. También hablaremos de las mejores prácticas para añadir ficheros grandes de PCP. Luego hablaremos de la ejecución, hablaremos también de cómo podemos mejorar el rendimiento, este proceso de carga, y también hablaremos de cómo automatizarlo con PowerShell. Y finalmente hablaremos de en algunos casos por situaciones diferentes, hemos usado el resultado del backpack para importar los datos con BCP. Así que daremos también un ejemplo del mismo. Mi nombre es José Manuel Jurado, soy ingeniero de soporte de escalación de Azure SQL Database y Subject Master Expert en esta tecnología. También speaker en diferentes eventos. Así que ahora vamos a hacer la demo de cómo chequear la compatibilidad. Pues una vez que tenemos instalado Data Migration Assistant, vamos a realizar el proceso de verificación de compatibilidad. Hacer clic sobre el signo más. Vamos a decirle que queremos hacer un assessment. Vamos a decirle pues, que quiero usar DMS DMA Demo. Seleccionamos el Source Server Type, que es nuestro origen, y el destino va a ser un SQL Azure Database. Vamos a chequear tanto las opciones como la compatibilidad de la base de datos. Le vamos a decir que quiero conectarme localhost. Okay. Marcamos como Trust Server Certificate, hacemos clic, seleccionamos DMS Demo. Como os decía, podemos aplicar otras bases de datos, podemos verificar 2 o 3 bases de datos al mismo tiempo. Lamentablemente solamente podemos verificarlo, no podemos migrar, solamente podemos migrar una a una. Vamos a verificar y vamos a empezar con la SEM. Nos dice que está en compatibilidad 130 y que el tamaño son aproximadamente 2,3 GB. Vamos a hacer Start Assessment. Y en unos segundos lo que vamos a obtener es un resultado sobre si todas nuestras tablas son compatibles con SQL, Azure SQL Database y bien si es también compatible con las diferentes opciones que tenemos. Como sabéis, SQL no soporta Analysis Services, tenemos como servicio como PaaS, pero no lo soportamos. Y realmente aquí en la opción de parcialmente opciones soportadas no tenemos ninguna licencia, con lo cual nuestra base de datos sí que podemos exportarlo sin ningún problema. Bueno, dentro del apartado del punto de prevención, una de las lecciones aprendidas es monitorizar nuestra TMDB. Es importante sobre todo conocer que dependiendo del modelo de base de datos que tengamos en Azure SQL Database, tendremos diferentes capacidades de diferentes tamaños. Lamentablemente no podemos cambiarlos como podríamos hacer en SQL Server, pero sí que lo podemos usar.
¿Y cuáles son los mayores impactos que tenemos con la TenDB? Sobre todo es porque está aplicado, está por defecto cuando creamos una base de datos el React Committed Snaps of Isolation. Eso indica que vamos a trabajar con una especie de versionado de datos que impacta sobre la TenDB. Sobre todo lo que tenemos que intentar cuando hacemos importaciones grandes de BCP es intentar evitar el llenado de la TenDB. Por eso Backpack, por ejemplo, cuando importamos Backpack, archivos de origen Backpack, sobre todo el primer proceso, digamos que elimina, deshabilita los índices y las constraints, inserta los datos y luego los vuelve a activar reconstruyendo los mismos y también activando las constraints. Con esto ganamos tiempo, aparte de evitar la fragmentación de los índices y que cada registro que insertemos se valide con las relaciones de integridad que tenemos con las diferentes tablas. Luego también es importante que una vez que hagamos la importación actualicemos las estadísticas con FullScan porque las estadísticas con Backpack nos importan. Y en este caso también con BCP también hablaremos de ello. Podemos monitorizar en el momento que estamos haciendo la inserción con BCP o bien con Backpack, podemos monitorizar el uso de la TenDB con un script que tenemos aquí en esta URL y que os mostraremos luego en la demo que estamos haciendo. También otros de las lecciones aprendidas es intentar evitar el llenado del transaction log. Como hemos comentado antes, también tenemos un limitado espacio en el transaction log dependiendo del modelo de base de datos que hayamos elegido en Azure SQL Database. El modelo es full, ya sabéis que tenemos tres modelos en SQL Server, pero en SQL Azure para mantener la alta disponibilidad, etcétera, el modelo siempre es full, con lo cual cualquier operación va a ser monitorizada y añadida en el transaction log, incluyendo los seres insert, etcétera, y no podemos cambiarlo. ¿Dónde tenemos el mayor impacto? Bueno, pues lo que siempre solemos recomendar es intentar evitar transacciones muy largas, sobre todo por evitar llenar el transaction log, llenar el AtendDB y sobre todo porque si luego lo cancelamos por cualquier motivo, es posible que cuando hagamos o matemos el proceso o bien que se cancele el proceso de rollback, dependiendo del modelo de base de datos, puede tardar el mismo tiempo que lo que tardábamos a hacer en el log transaction. Por ese motivo, nuestra recomendación es siempre hacer procesos cortos. Por eso en el apartado de PCP vamos a ver un parámetro que es "-b", que indica el número de registros cuando vamos a hacer el batch. Es decir, si tenemos que insertar 1.000.000, lo que haremos es, por ejemplo, cada 10.000 registros, cree una transacción y la actualice, con lo cual eso evitará que el transaction log se llene y nuestro proceso de rollback sea mucho más rápido. También hablaremos o veremos en la demo de cómo cómo revisar el tamaño del transaction log con un script, lo veremos después en la demo. Y sobre todo que también comentaros que hacemos un backup del transaction log cada 5 minutos, directamente nosotros como servicio. Y sobre todo unas cosas que hemos comentado al principio, eh, deshabilitar los índices ayuda bastante a la inserción de BCP porque al tenerlo en full, también al tenerlo en full, bueno, en cualquier modelo, si tenemos habilitados los índices, SQL necesita insertar los datos en las tablas de datos, aparte actualizar los índices. Esto implica una doble actualización de transaction log y aparte una posible fragmentación de los índices. Dependiendo de cómo vengan los datos, podríamos tener una alta fragmentación. Con lo cual es recomendable el no tener deshabilitados, luego volver a reconstruirlos para habilitarlos de nuevo. ¿Cuáles son, a nivel de ejecución, cuáles son los procesos que nos van a ayudar a mejorar el rendimiento de la importación? Lo veremos ahora que, pues, gracias a SQL Azure Database, lo que haremos es irnos al modelo mayor, a un P15. Luego, una vez que tengamos insertados los datos, lo bajaremos al modelo que queramos, estándar 0 o estándar 2, etcétera. Deshabilitar, como hemos comentado, los índices y las constraints de las tablas.
En algunos casos hemos visto que si estamos usando campos de tipo text o binarios, el aumentar el nivel el packet size de la network suele ser bastante recomendable. Lo que hemos visto también, si no es lo mismo realizar el proceso desde el entorno Azure que desde el entorno de nuestras oficinas, por el tiempo que va a tardar en transmitir los datos desde nuestra oficina, pues os recomendamos siempre hacerlo desde el entorno Azure. Como os he comentado, la latencia es importante. En algunos casos hemos visto que deshabilitar la autostatistics, porque si insertamos una serie de cantidad de registros y superamos el 20% de modificaciones sobre el total de la tabla, cuando volvamos a hacer un select sobre la tabla, SQL va a detectar que tenemos un 20% más de modificaciones. Eso hará que SQL actualice las estadísticas de forma automática, tardando un poco más nuestra query, pero no usará el total del registro, sino que usará como una especie de ejemplo, de sample. Esto hará que normalmente usa un 10%, no hay un valor exacto, pero es como un 10% de la tabla, y eso haría que la distribución de los datos podría ser errónea, y aparte, si eso es erróneo, los planes de ejecución podrían ser erróneos. Con lo cual, mi recomendación es siempre habilitar la autostatistics, eh, actualizar las estadísticas y luego volver a actualizarlas, luego volver a dejarlas. Luego, qué decir sobre el tema del particionado de tablas e indexados. Ayuda bastante y en SQL Azure podemos hacerlo sobre lo que es el particionamiento de los datos. También hemos visto que teniendo vistas indexadas, tener en cuenta que si tienes una vista indexada, eso significa que se va a almacenar también los datos. Esto hará que no solamente tengamos que actualizar los datos y las índices, sino también actualizar las vistas, con lo cual podría incluso generar deadlocks, generar un alto uso de CPU, de almacenamiento. Por eso también nosotros lo que recomendamos es borrar las vistas indexadas y recrearlas después. Con esto ganaremos bastante tiempo y ganaremos tiempo tanto en la inserción como después en el proceso final de la importación. En algunos casos hemos visto, bueno, ya sabéis que desde SQL no se puede conectar, desde cuando ya establecemos una conexión contra una base de datos, no podemos conectarnos contra otra base de datos como podemos hacer con SQL Core, pero sí que podemos conectarnos a través usando lo que llamamos External Stable o Cross Queries, que nos permiten conectarnos a otro modelo para así podemos distribuir los datos de carga. Es decir, podemos crear una base de datos donde dejar nuestros catálogos de datos, países, eh, provincias, etcétera, y luego poder consultarlos de otra base de datos. Así también evitamos que el tamaño de las bases de datos vayan creciendo o tener duplicado muchos datos en diferentes tablas. También una de las cosas que nos permite BCP es poder ejecutar múltiples BCPs al mismo tiempo. Bueno, pues ahora vamos a hacer un ejemplo con Best Practice de importando datos desde BCP. Bueno, pues vamos a la demo. Tenemos este servidor con esta base de datos que ahora mismo es un P15 y vamos a insertar datos. Como os comentaba, vamos a coger un ejemplo que es BCP Demo y vamos a coger, digamos, unas tablas normales, es decir, la tabla como teniendo tanto los índices como activados. También incluso vamos a ir viendo, como os comentaba también al principio, cómo podemos monitorizar el transaction log que está en nuestros blogs, el tamaño de la TNDB, etcétera. ¿Vale? También, pues ahora mismo vamos a ver cuántos registros vamos a cambiar. Vamos a cambiar nuestra base de datos SQL test y SQL test. Vale, perfecto. Vamos a ver que ahora mismo por nuestra base de datos de SQL test no tiene ningún registro, ninguna tabla. Vamos a crear la tabla. SQL test, perfecto. Vamos a crear la tabla.
creada y vamos a crear los diferentes índices de tipo XML para hacer que tengamos un volumen alto de cambios, también que podamos impactar sobre el transaction log, etc. Vale. Una vez que tenemos insertados estos registros, bueno, perdón, estos que hemos creado, estas tablas, vamos a añadir los registros con BCP. Vamos a lo primero que tenemos un archivo file BCP que contiene aproximadamente 7 GB de espacio, que es alrededor de 900.000 filas, con tipos XML, con espacios ocupados de, como veis en la estructura de la tabla, de tipo XML, con lo cual incluso los details con varchar max, con lo cual es gran cantidad de datos que vamos a insertar y vamos a ejecutarlo. Nos pide la password. Vale, pues esta es, digamos, la velocidad de inserción de cada 1000 registros. Lo importante es, si os fijáis, que al hacerlo cada 1000 registros, el, el archivo de transacciones será muy pequeño. Incluso tendremos pocas transacciones por segundo activas. Incluso la TNDB es muy posible que no tengamos ningún espacio ocupado. Además, muy poquitos, solamente 8 objetos, con lo cual eso es muy pequeño. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a pararlo y vamos a insertar, en vez de 1000, vamos a insertarlo, vamos a hacer primero, vamos a hacer un trunqui de la tabla. Y vamos a insertarlo pues cada 10.000, por ejemplo. O cada 10.000. Nos pide de nuevo la tabla. Le digo la password. Y si no me he equivocado, vamos a empezar cada 10.000 registros. Y esto, si fijáis, ya está costando un poco más. Y además es muy posible que el archivo de transacciones, como es una transacción grande, con mucho volumen de datos, esté empezando a crecer pues, cerca de 131 millones de bytes. Con lo cual eso está aplicando mucho espacio. Incluso la TNDB es muy posible que esté siendo usada también. Fijáis, está creciendo de una forma, pues, es transacciones son transacciones, como hemos comentado, lo hacemos por procesos batch, pero sí que el archivo de transacciones es bastante grande. De hecho, si nos vamos al resource stats, vemos que la CPU es muy pequeña y lo que es el log de transacciones pues es amplio, es lo esperado. Es lo esperado. Además, os fijáis, el IO% es bajísimo. Con lo cual, esto es más o menos lo esperado. Lo que pasa es que tarda mucho porque tenemos activados índices, con lo cual tenemos que actualizar los datos y actualizar los índices a su vez. ¿Vale? Bien, pues vamos a pararlo. Vamos a limpiar la tabla y vamos a crear otra tabla. Pero esta vez lo que vamos a hacer es sin índices. ¿Vale? Y luego los volvemos a activar. Vamos a coger de nuevo. Aquí. Vamos a crear otra tabla que va a tener casi la misma estructura que la anterior. Bueno, de hecho, es la misma estructura, pasa que con diferente nombre. Vemos que tenemos los índices. Hemos creado los índices. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es desactivarlos. Vale, todo desactivado. Y voy a insertar los registros, pero esta vez ¿vale? Vale. Vamos a intentar primero con 1000 filas. Y aquí, por ejemplo, pues vemos que vamos mejorando un poco lo que era anteriormente, el tiempo de espera.
Y de hecho también es muy posible que cuando estemos insertando los registros, pues si volvemos a monitorizar las transacciones, veamos el tamaño mucho menor. Aproximadamente estamos hablando de 17. E incluso el TNDB será bastante más pequeño, no tendremos nada. Y lo que haremos es también ver cómo está nuestro rendimiento y vemos que tenemos una mejoría de transacciones bastante importante, porque es ya puro inserción de puro dato. ¿Vale? Vamos a intentar, ahora mismo vamos por 82.000 filas, pero vamos a hacer una cosa, vamos a borrar la tabla de nuevo y vamos a insertarlo cada 10.000 registros. Y esto va siendo, no se ve ahora mismo, pero sí que se ve una mejoría a la hora de la inserción de unos pocos o bastantes segundos por cada 10.000. Con lo cual también vemos que podemos mejorar sensiblemente nuestra carga de datos y el tiempo de espera. Ahora luego lo que vamos a hacer es una vez que este proceso, pues, por ejemplo, termine, si os fijáis, la transacción son casi son 5 millones, no, son 51 millones, el otro era 177, con lo cual el tiempo y el tamaño es tremendo de diferencia. Es que, por ejemplo, la TNDB ya no está usándose y los recursos que se están usando es también bastante alto. Con lo cual, en breve, bueno, ahora mismo voy ya por 110.000, pero vamos, en unos 5 minutos aproximadamente tendremos insertados todos esos 900.000 filas. Aquí podríamos ir, por ejemplo, monitorizando cuándo es el tamaño de nuestras bases de datos, de nuestra tabla, pues ahora vamos por 140.000. También vemos el total del espacio, espacio que no está usado. Vamos 160.000, 170. Bien, como veis, hemos tardado aproximadamente unos 5 minutos en insertar aproximadamente 900.000 filas. Ahora, una vez que tenemos esas 900.000 filas insertadas, lo que haremos es, no tenemos los índices están desactivados, con lo cual están completamente desactualizados. Lo que haremos es, por ejemplo, pues, lo que vamos a hacer ahora mismo es reconstruir los índices. Y si quieres también, sería también muy recomendable si hubiera alguna estadística que creáramos, etcétera, porque cuando reconstruimos los índices, como sabéis, los índices, las estadísticas asociadas a los índices se van a actualizar también. Y lo que haremos es eh, actualizar las estadísticas, básicamente es update statistics, la tabla with full scan, para que podamos actualizar, dejar los índices actualizados de aquellos que no sé, de aquellos usuarios de estadísticas de usuario. Hay siempre un ejemplo que solemos comentar, es que si en vez de cuando se ejecuta el update statistics para ser mucho más rápido, podemos filtrar las estadísticas, si mal no recuerdo si es stats, y en vez de actualizar las estadísticas, todavía está procesando, vamos a guardarlo en otro sitio. Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo, que creo que nos va a mejorar. Tenemos lo que llamamos el user created. Yo lo que suelo hacer es que si reconstruyo los índices, luego filtro aquellas estadísticas que son creadas o que son autocreadas, autocreated igual a 1 o user created igual a 1.
porque eso lo que nos hará es solamente mostrar aquellas que son autogeneradas por el SQL, porque ya sabéis que SQL para mejorar el rendimiento también crea sus propias estadísticas, aparte de las estadísticas que tengamos de los índices. Con lo cual, una vez que está ahora mismo procesando y en unos minutos tendremos ya pues, todos los datos creados y insertados en menos de 10 minutos, por ejemplo, pues podremos tener insertados estos datos. Ahora mismo estará el rendimiento al máximo nivel. Con esto vamos a evitar, como veis, estamos con 10% de CPU y un 80 y pico por ciento de archivo de transacciones. Luego tengo otro ejemplo que también podemos hacer para mejorar aún más con P15, que son aquellas tablas. También las podemos insertar datos comprimidos, con lo cual reduciríamos el espacio. Vamos a ver un momentito. Aquí está. Vale, y está aquí. Es la misma tabla, lo que pasa es que lo que hacemos es comprimirlo a nivel de página, ¿vale? Y también igual podremos hacer la inserción. Esto posiblemente iría más rápido, aunque usaría más recursos, ya que yo creo que lo podemos hacer mientras se está haciendo el otro proceso. Vale, está creado. Haríamos lo mismo, quitaríamos deshabilitaríamos los índices. Ya ha terminado el proceso de transacción en pocos segundos, pocos minutos, aproximadamente 3 minutos, y en 5 más 3, 8 minutos tendríamos insertado 900.000 filas y actualizado los índices. Vamos a hacer el ejemplo con la parte de archivo comprimido, básicamente como ejemplo, no lo finalizaré, pero lo que era un poco también para que veáis cómo podría funcionar. ¿Vale? Vale, pues de igual manera vamos a empezar ya directamente con los 10.000. Se me ha equivocado el password. En este caso podríamos ganar un poco más de tiempo, pero a su vez lo que también tendríamos es un mayor uso de CPU porque necesita, esto ha sido por el uso de los indexados, pero básicamente en la media sería un 2, 3, pero cuando lo tenemos que estamos insertando datos comprimidos, pues la CPU va a crecer y el archivo de transacciones se va, y como veis también está usando una mayor cantidad. Bueno, esto también es motivado por la indexación. Y tendríamos también es posible que tengamos un mayor uso de CPU, no más de CPU de la parte de transacciones. No, un menor. No sé si, dependiendo un poco de la compresión, sí, un poquito mayor. ¿Vale? Pues hasta aquí el ejemplo que tenemos con las opciones de poder insertar los datos como os comentaba. Como os comentaba, también podemos hacer un ejemplo de cómo, esto es un ejemplo de un script, de cómo hacer múltiples inserciones de BCP, por ejemplo. Pues aquí tenemos nuestro servidor donde vamos a exportar los datos, lo vamos a colocar en esta carpeta temporal. Este sería nuestro servidor donde tendríamos el destino. Este sería una función, digamos, para conectarnos con la base de datos. Es igual, tanto para conectarnos de la origen y el destino. Y esta sería la parte del código. Yo lo que hago es, por ejemplo, pues quiero coger todas las tablas de origen usuario, guardamos por nombre. Aquí podéis añadirle filtros de por las tablas que empiecen por A, B o solamente una tabla. Este proceso lo que hace el DBO, está aquí, lo que hace pues hace una exportación de los datos con out y lo graba en formato BCP en
en la carpeta Luego, por otro lado, esto lo que hace es, hace el destino, hace un truncate, y a su vez esto lo que va a hacer es hacer el truncate y luego pues hace un BCP in, que os fijáis, pues lo hace con la inserción para la base de datos target, digamos SQL Azure. Y con esto podemos transferir Pues vamos con el ejemplo de Backpack con BCP. Lo que vamos a hacer sería leer los archivos generados BCP generados por Backpack y lo vamos a intentar usar. En algunos casos hemos tenido que hacerlo pues porque el cliente no tenía base de datos o por diferentes motivos. Vamos allá. Bueno, pues vamos allá. Lo que os comentaba al principio, al final un archivo BCP, un archivo Backpack, al final básicamente es un archivo .zip. Al cambiarle la extensión podemos acceder a su contenido. Este archivo Backpack, cuando lo descomprimimos, lo que tiene es la estructura de los datos y luego al final tiene una carpeta data que por cada tabla que hemos exportado tendremos una subcarpeta y esa subcarpeta tendrá un montón de archivos BCP. Entonces aquí tenemos para los 900.000 filas, pues tenemos 3.700 archivos. Entonces básicamente lo que necesitamos es, vamos a limpiar esto, voy a dejar un poco limpio. Vamos a importar los datos. Es importante que pongamos el parámetro en "-n" porque lo que nos permitirá es hacerlo en formato nativo. Vamos a escribir su password y básicamente lo que nos haría es insertar datos feed. Puedo usar la salida en el backpack del BCP para importar datos. En este caso, al tener 3.000 y pico archivos, pues claro, hacerlo uno a uno, como tengo que ir especificando, pues sería bastante lioso. Lo que podríamos hacer es un pequeño PowerShell que componemos el comando de la tabla con archivos de BCP y lo que nos permitiría es, por ejemplo, es poder ejecutar constantemente, o sea, leer la carpeta de todos los BCPs y insertar los registros existentes. O sea, con lo cual sería algo, pues dejarlo procesar durante el tiempo. Pues hasta aquí la sesión número 16. Espero que os haya gustado con todo lo que hemos hablado de mejores prácticas, el uso de BCP, también para poder reaprovechar lo que tenemos con Backpack, etcétera. De forma, si tenéis cualquier duda y preguntas, por favor no dudéis en enviarme un correo a jmmejorado@microsoft.com. Y pues gracias por atender esta sesión y nos vemos en otra.